descuida. Me dice que le dé duro. Es curioso, porque me lo dicen bastante por la calle. Yo creo que no me escucha mucha gente. Bueno, en primer lugar pido disculpas por convocaros aquí en la calle con este fresco, así que procuraré no alargarme demasiado para no ser responsable de ningún constipado. En segundo lugar, quería daros las gracias por vuestro recibimiento y por vuestro cariño, pero también quería decirle a Óscar y a todos los compañeros y a vosotros mismos que yo no me presento. Yo dije que iba a ser un candidato más, pero quien se presenta es Óscar Fernández. Y es nuestro candidato, y es quien va a defenderos en el Parlamento, y es quien, si queréis, con vuestro apoyo, va a representaros en el Gobierno. Contaba Óscar que veníamos de Guadalupe, por lo tanto, después de ver a la Virgen, venimos con fuerzas. Si no, las tomamos aquí, con Francisco Pizarro. Pero además yo quiero deciros que vengo de Covadonga, donde estuve ayer, con lo cual vengo con todas las ganas de darle muy duro, porque hay mucho que conquistar y mucho que reconquistar en nuestro país. Quería daros las gracias por esta bienvenida, como en todas partes de Extremadura durante todas estas semanas, pero quería haceros una reflexión. ¿Por qué tenemos que estar en elecciones en Extremadura solo 2 años después de las anteriores elecciones? ¿Qué sentido tiene convocar las elecciones 2 años antes de tiempo? Porque esta semana pasada llegamos a un acuerdo en la Comunidad Valenciana para una investidura. Un acuerdo con un programa de gobierno, con un programa de cambio radical y contundente. ¿Por qué la señora Guardiola no ha querido ese acuerdo para Extremadura? ¿Qué es lo que no le gusta de ese acuerdo? ¿No le gustan las medidas para el campo extremeño, las medidas de Vox que ha aceptado el PP valenciano? ¿No le gustan las rebajas fiscales? ¿No le gusta que su compañero del PP valenciano, de acuerdo con Vox, haya condenado el fanatismo climático que empobrece al campo, a la ganadería, a la agricultura y que impide el restablecimiento de la industria? ¿No le gustan las medidas contra la inmigración ilegal? ¿Cuál es exactamente el problema que tiene la señora Guardiola para no haber aceptado ese acuerdo? Porque estamos en unas elecciones a las que hemos dicho que no tenemos miedo y que las afrontamos con toda valentía y toda la convicción de que tenemos mucho que ofrecer, pero en realidad estamos ante un capricho de una señora que convoca unas elecciones para ver si tiene un escaño más, gastándose el dinero que no le pertenece. Es el dinero que se arrebata a los ciudadanos con los impuestos. Y no eran necesarias estas elecciones. Y la señora Guardiola pues ha decidido que ella lo vale y que tenemos que ir todos a votar. Tenéis que ir todos a votar el día 21. Pues fenomenal. Iréis a votar. Y probablemente el resultado no sea el que espera. Y eso es en lo que nosotros confiamos. Pero estaría bien que la señora Guardiola, en vez de enfadarse y decir que Vox no quiere ayudar a la gobernabilidad de Extremadura, después de que tuvimos que salir del gobierno porque la señora Guardiola nos mintió, gobierno en el que entramos a pesar de que la señora Guardiola hace 2 años insultó a Vox y a todos sus votantes permanentemente con los insultos que nos dirigen los socialistas, provocando una movilización de la izquierda en las elecciones del 23 de julio, y a pesar de lo cual entramos a ese gobierno. Bien, lo dejamos porque el Partido Popular, igual que estafa a los españoles, nos estafó y nos mintió a nosotros. Y ahora el Partido Popular pretende que nosotros aprobemos unos presupuestos por la cara bonita de la señora Guardiola. Nosotros hemos puesto esos acuerdos encima de la mesa que la señora Guardiola ha rechazado. Y si el pueblo soberano, si los extremeños votan y el resultado es el mismo, ¿qué va a hacer la señora Guardiola? Pues tiene 3 opciones. O aceptar el acuerdo en los términos de los que estamos hablando, o convocar elecciones otra vez, o quizá lo que ella desea, pactar con el Partido Socialista, que piensa lo mismo que la señora Guardiola. En realidad, la señora Guardiola debería contestar qué es lo que le molesta de estos acuerdos, porque no lo ha dicho. Y es la pregunta que le tenían que hacer los ciudadanos en la calle. Pero es una pregunta que no pueden contestar, porque el Partido Popular defiende una cosa en Valencia y otra en Extremadura, defiende una cosa en Murcia y otra en Aragón. Y nosotros defendemos lo mismo en toda España. Y lo hacemos por responsabilidad, por patriotismo y porque pensamos que España merece un partido nacional. Máxime cuando en el gobierno de España hay una auténtica mafia que se ha atrevido a insultar a los extremeños
poniendo como candidato a un personaje siniestro como Gallardo, que es uno de los conseguidores de la mafia, al servicio de Pedro Sánchez y de su hermano, y que tenía un puesto de trabajo al que no iba porque no sabía ni dónde estaba, tributaba en Portugal y vivía en el Palacio de la Moncloa, escondido por su hermano. Ante una mafia que hace que la señora del presidente del gobierno, el hermano del presidente del gobierno, todos acaben siendo beneficiados. Y estamos leyendo con verdadero escándalo las noticias de estos días y lo que declaran aquellos que ahora están camino de Soto del Real y que empiezan a tirar de la manta y que empiezan a contarnos exactamente qué es lo que ha hecho la familia de Pedro Sánchez. Pero es que estos que caminan a Soto del Real no son cualquiera, es el número 2 de Pedro Sánchez y el sustituto del número 2. Y es que hoy hemos conocido que el que iba a ser el sustituto del número 2, el señor Salazar, aquel que les duró unas horas porque tenía unas denuncias por acoso sexual, pues resulta que el Partido Socialista, por un error informático, ha borrado las denuncias. Y se acabó. El mismo Partido Socialista que hoy ha decidido cesar al coronel de la UCO, de la unidad de la Guardia Civil, que está siendo pionera en la investigación contra la corrupción. Estamos ante un partido que está en el gobierno y que actúa como una auténtica mafia, que no tiene ningún límite, que quiere controlar a los jueces, que quiere controlar a la policía, que quiere controlar a la Guardia Civil, que quiere controlar al fiscal general del Estado, provocando que el fiscal acabe siendo condenado por el Tribunal Supremo y que lo quiere controlar absolutamente todo. Y ante una mafia, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues algunos ya habéis visto qué es lo que dicen que hay que hacer. Salir a la calle. Y el señor Feijóo, que puede presentar una moción de censura, dice, pues como no quiero presentarla, para disimular, convoco una manifestación en domingo. Y va mucha gente bien intencionada a manifestarse. Esto fue ayer domingo, hoy es lunes, ¿y qué pasa? ¿Cuánto le importa al tirano que salgamos a la calle? ¿Cuánto? No digo que no haya que salir a la calle, pero cuando uno tiene capacidad de hacer otras cosas, pues que haga. Y los que podemos hacer, hacemos. Y nosotros ya no podemos presentar una moción de censura, pero presentamos 2 en la anterior legislatura, contra Pedro Sánchez. Y el PP se opuso a las 2 mociones de censura, una votando en contra y otra absteniéndose. Nunca las ha apoyado. Ahora es el Partido Popular el que tiene los números para hacerlo, y no quiere hacerlo. También se puede ir a los tribunales. ¿Quién va a los tribunales? Vox. Hoy mismo el Tribunal Supremo ha señalado al juez que tiene que decidir si admite a trámite la denuncia que acabamos de presentar contra Pedro Sánchez, la querella por mentir en sede parlamentaria. Bueno, por mentir en una comisión de investigación. En sede parlamentaria miente todos los días. Pero el señor Feijóo piensa que tiene que convocar una manifestación contra Pedro Sánchez, porque no cumple con sus responsabilidades, que es presentar una moción de censura. Dice, es que no tengo los números. Yo tampoco los tenía. Pero la moción de censura sirve para retratar al gobierno. Sirve para que el que la presenta puede hablar allí todo el tiempo que quiera y decir exactamente de qué consiste la mafia de este gobierno. Sirve para retratar a los socios que mantienen al gobierno. Sirve para retratar también a todos los que dicen que han retirado el apoyo al gobierno, pero no lo han hecho. Y si se gana, sirve para que las elecciones que se convoquen inmediatamente no estén controladas por este gobierno que es capaz hasta de la alteración del resultado electoral. Este es un gobierno presidido por un tipo que ganó las elecciones internas de su partido escondiendo urnas. Y lo hizo, según dicen ahora los que le delatan, con dinero de los prostíbulos de su suegro. Se dice rápido, porque nos estamos acostumbrando a cosas muy graves. Pero tela marinera de lo que estamos hablando. Claro, este es un gobierno que está dispuesto absolutamente a todo. Bueno, pues ante este gobierno habrá que hacer algo más que salir a la calle a pegar 4 voces. Y nosotros lo estamos haciendo. El señor Feijóo, además, convoca esta manifestación contra el gobierno y dice que es sin siglas. Se suben allí con las siglas de su partido y empieza a atacar a Vox. Bueno, dice que Vox no se equivoque de enemigo. Si el problema es que el señor Feijóo se equivoca de amigos. El problema es que el señor Feijóo en Cáceres pacta los presupuestos con el Partido Socialista, que el señor Feijóo en Bruselas pacta todas las leyes con el Partido Socialista, las leyes migratorias, las leyes del Pacto Verde que perjudican al campo extremeño, absolutamente todas las leyes de género que perjudican a las familias y que ven cómo se intenta adoctrinar a sus hijos en las escuelas. El señor Feijóo pacta hasta el menú de los comedores escolares en Ceuta para que se imponga el menú halal a los niños españoles, y lo pacta con el Partido Socialista porque gobiernan en Ceuta. Entonces, no, nosotros no nos equivocamos ni de enemigos
ni nos equivocamos de amigos como el señor Feijóo. Y ese es el problema que tenemos, que ante la mafia hay que hacerlo todo. Como me ha dicho el señor cuando me he subido, que hay que darle duro o que hay que darles caña. Bueno, sí, eso es lo que hay que hacer. Y no salir a convocar a un montón de gente que tiene que dejar de hacer las cosas que iba a hacer el domingo, que deja de estar con su familia y que ve que el lunes no ha cambiado nada. Peor aún, ve que el lunes el señor Feijóo está con un líder del Partido Socialista en un acto conjunto, como el señor Paje, y contándonos la milonga de que hay un PSOE bueno, cuando este PSOE es el que no ha sido capaz en estos años realmente de hacer nada contra Pedro Sánchez. Yo no sé si hay un PSOE bueno o no. Lo que sí sé es que hay gente que había votado al Partido Socialista que es buena. Y de hecho están muy preocupados ya. Porque según las encuestas hay casi 500.000 de personas que votaron a Pedro Sánchez el 23 de julio que han decidido votar lo mismo que vosotros. Y eso es muy importante. Eso indica un cambio en España que no se había producido nunca. Eso significa que Vox ha venido a contribuir a una gran alternativa y a un gran cambio de rumbo a todos los efectos. Y lo que decía, la solución a la mafia no puede ser la estafa del Partido Popular. No puede ser la estafa de un partido que hace como que se pelea con Pedro Sánchez, pero realmente aplica las mismas políticas que os perjudican, las mismas políticas fiscales. Con esos impuestos que subió Montoro cuando llegó con Rajoy. Las mismas políticas de la Agenda 2030 y del Pacto Verde, que siguen intocables y a las que solo Vox se opone desde hace años, consiguiendo cambiar poquito a poco cosas en el Parlamento Europeo. Ellos piensan lo mismo y aquí discuten. ¿Y de qué discuten últimamente? De corrupción, de quién es más corrupto. Claro, el Partido Popular ha convocado una manifestación contra la corrupción en la semana en la que ha sido desarticulado el Partido Popular de Almería por corrupción precisamente en el mismo caso que Koldo. Pero ¿cómo pueden engañarnos de esta manera? ¿Qué tipo de estafa es esta? Y por eso yo hoy quería deciros una cosa muy sencilla. Y es la que vamos a repetir permanentemente. Hay una alternativa a ese menú tacaño y pacato que nos ofrecen y que nos dicen, no, frente a esta mafia solo queda esto, la estafa del PP. No, queda algo más. Queda una alternativa de verdad, de un cambio radical, de un cambio de rumbo, de un cambio que devuelva a los ganaderos y a los agricultores la prosperidad que han perdido, que ha sido robada con la competencia desleal, que les permita la posibilidad del relevo generacional, que permita a los hijos de la gente del campo pensar que pueden continuar con sus negocios familiares, un cambio que permita a los autónomos llegar a final de mes y que no se vean trimestre tras trimestre teniendo que apretarse más el cinturón mientras los impuestos son utilizados para todo tipo de basura ideológica por parte de los partidos políticos, un cambio que recupere la seguridad que se ha perdido en las calles, un cambio que recupere la prioridad de los españoles en las ayudas sociales, la prioridad de los españoles en la sanidad, un cambio que ponga a los españoles en primer lugar y que diga basta ya a los que quieren poner en primer lugar a los de fuera. Es muy sencillo. No sé si a Rusia, yo creo que ahora deberían ir a Venezuela o a Cuba. Yo creo que ya hay que cambiar de destino, ¿no? Y un cambio que permita a los jóvenes tener esperanza, tener una mínima esperanza, al menos, que les permita pensar que con algo de esfuerzo van a conseguir salir adelante y que no les condene a ese pensamiento que hoy tienen muchos jóvenes de que a pesar de que se esfuercen, de que trabajen y de que estudien, no van a tener las posibilidades que tuvieron otras generaciones. Porque muchos jóvenes piensan que aunque tengan un trabajo con estos salarios, no van a poder tener una vivienda, no van a poder independizarse de sus familias, no van a poder formar una familia como la que formaron sus padres. Y están pensando que quizá tengan que abandonar su propio país. Y nosotros queremos un cambio para decir a los jóvenes de Extremadura que tienen derecho a nacer aquí, a vivir aquí, a trabajar aquí, a formar una familia aquí y, si quieren, a morir aquí, en la tierra que les vio nacer. Y eso es para lo que estamos aquí, para mirar por los de casa, para mirar por los nuestros. Y eso no significa que nos desentendamos de los problemas del mundo, y lo hemos dicho por activa y por pasiva. Óscar se presenta a la presidencia de la Junta de Extremadura, y esa es su misión. Y yo quiero presentarme a la presidencia del Gobierno de España.
Y por lo tanto yo miro por los españoles. Yo no quiero que me elijan secretario general de la ONU, ni de la OTAN, ni de ningún otro país. Queremos representar a los extremeños y a los españoles. Queremos poner los intereses de los extremeños y de los españoles en primer lugar. Y esa es la gran diferencia entre Vox y los de la mafia y los de la estafa. Así que gracias por vuestro apoyo, gracias por vuestro entusiasmo y adelante, españoles de Trujillo, sin miedo a nada ni a nadie. ¡Viva España! Muchas gracias. Para finalizar, como acostumbramos en los actos de Vox, nos ponemos en pie para escuchar nuestro himno nacional.